Soy Mauricio Rivera del programa Vamos por Ti. Nos encontramos acá en el sector de Curimón, restaurante acá, La Ruca, de mi amigo Ricardo Figueroa. Nos encontramos muy halagados de la visita, que es el escritor chileno, el renovador de las letras chilenas, el comunicador, el creativo visual, el surrealista puede ser, o el realista fantástico, el señor Jorge Marcos Barevic Morales. Un gusto. Hola, ¿cómo estáis? Hola, bien. Encantado. Encantado. ¿Qué te pareció tu visita en el Museo del Gran Presidente Pedro Aguirre Cerda? Bueno, lo primero es que es un honor. Yo soy admirador del personaje, ¿Ya? del ser humano que fue Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? Entonces estar en su casa, y no solamente en su casa, sino en el centro cultural recuperado, ¿no? Claro. Con un amor, con un cuidado arquitectónico, espacial, con una materialidad muy precisa. Fascinado. Además el lugar estaba lleno, la gente fue muy cariñosa. Qué bueno. Hablamos un montón de rato, estuvimos mucho más de lo que suponía. Significa que estuvo bueno. No, estuvo Excelente. Bueno, estuvo súper bueno, así que me voy súper contento. ¿Nunca habías venido al Valle de Aconcagua? O sea, sí, he estado ahí en ¿Ya? el Valle de la Aconcagua muchas veces. Yo soy de Valparaíso y hay un circuito que uno recorre, ¿no? Ah, claro. Va por, qué sé yo, Quilpué, Villa Alemana, Ah, hasta claro. llegar uno Ya. llega hasta los Andes. Ya. He venido sin investigación acá. Ah, ya. En los Andes, a la casa de Águeda Monasterio, en la rinconada de Auco. Ah, ya, ya. También en la ruta del Ejército Libertador, la retirada de los patriotas después del desastre de Rancagua. Ya, todo el... Mendoza. Varias veces he estado acá en el sector. Además, es mi región. Pues, bueno, Aconcagua quiere ser región. Eso, ese es lo ideal, vamos en esa pelea. Claro, pero todavía es mi región también. Claro. Mi quinta. ¿Qué es lo que es el trato bestial? Estuve indagando por ahí. Claro, veníamos hablando en el evento sobre tipos de música y sobre el momento panqueta. Ah, del punk. Que todos tenemos en la vida. Ese como rebeldía de... Sí. O un poco de anarquía, un poco de... ¿Sabes qué pasa? Que en los 80 ¿Ya? a mí no me acomodaba mucho la cultura de izquierda. ¿Ya? O sea, la cultura de izquierda del chaleco de lana, del bolso, de Silvio Rodríguez, de Benedetti, ¿Ya? no me andaba mucho. Ah, ya, Lo ya. mío era el bototo, la chaqueta de cuero, los Clash, los Dead Kennedy. Ah, tipo de... Ya, Claro, ya. Y por ahí me funcionaba mejor. Claro que salía para atrás porque los compañeros nos trataban de alienados, de pro-yanquis, de desculturizados. Ah, ya. Pero claro, lo nuestro era el punk rock, era el hardcore punk, era el thrash, era música de guitarra eléctrica, un rock muy duro, ¿Ya? que te da la posibilidad de, sin tanta poesía, botar una libido que estaba pero ardiendo. Imagínate, ya. Teníamos 16 años y además había una dictadura militar. Era como, Claro. Era como para volverse loco. ¿Tu mamá te llevó una protesta, parece, por ahí? Sí, cuando yo era chico, ¿Ya? cuando yo era guagua. No una protesta, ¿Ya? fue una concentración a favor de Salvador Allende, ¿Ya? que terminó con un ataque de Patria y Libertad. Ah, ya. Ataque de los Patria y Libertad que... Eran duros esos, Sí, claro. sí, eran duros. Ya. Oye, tú estudiaste en arquitectura también en la Pontificia Universidad. Yo creo que esa parte de arquitectura igual se fue reflejado un poco en los primeros libros, en la parte de esa creación, de crear, cosas. Lo que pasa es que yo desde chico leí mucho. ¿Ya? Desde chico era muy lector y la literatura, la poesía, pero también los libros de información, los libros de divulgación científica o los libros de ¿Ya? astronomía, qué sé yo, eran mi mundo. Mitología también. Y yo quería estudiar, cuando entré a estudiar a la universidad, quería estudiar una profesión, un oficio, una disciplina que me acercara no al conocimiento abstracto, sino a la realidad pura Ya. y dura. Ah, ya. Los espacios, las texturas, las materialidades. Y arquitectura te abre esa posibilidad. Estás hablando de la modelación de rocas, maderas, materiales varios, texturas, vegetales para la habitación humana. Ya. La arquitectura te da una concepción del espacio y la arquitectura te introduce en las artes en general. Ya. Cuando tú ves un edificio estás viendo escultura, trabajo pictórico, trabajo estructural, ingenieril, es una convergencia de disciplinas.
Y eso te permite, bueno, y estos profes en particular también estaban interesados en de qué manera la música, está la música y las matemáticas, ¿no? También están metidas dentro de este menjunje. Y eso te abre puertas expresivas. Y en mis primeras novelas, claro, son muy espaciales, son muy descriptivas, y eso eventualmente me permitió tener la posibilidad o la capacidad de describir con mayor precisión los espacios donde están ocurriendo los eventos que yo estoy relatando, los colores, los olores, las texturas, y eso permite hacerlo más vívido, y eso hace que los lectores se sientan más involucrados con los relatos. Y yo creo que eso lo he explotado harto en Historia Secreta de Chile también. También estudiaste diseño gráfico. Sí. Y ahí yo me di cuenta, por ejemplo, en el primer libro, que en el año 2007, la novela Yggdrasil, que se fue publicada en España, ya tuviste un premio que es la UPC de la novela corta, pero ahí tú reflejaste una historia de una mujer chilena que en México, que para irse al infierno hizo como un estilo así, de una forma digital, así de una... Claro. Es una mezcla, lo que pasa es que lo que yo intenté es escribir una literatura que hablara de... Estaba tratando de escribir una literatura de ficción nacional, más bien una literatura propia de ficción. Entonces eché mano de lo que había, lo que yo ya tenía dentro mío. Y esas cosas que tenía dentro mío eran mi entorno, mis paisajes, mis personajes, los mitos chilenos, también las culturas originarias, el chamanismo, pero en el contexto de principios de los 2000, un mundo digitalizado, donde el ciberespacio era un lugar relevante, las telecomunicaciones. Entonces salió esta mezcolanza entre chamanismo, globalización digital, tecnología orgánica, claro, mitología, además dentro de una lógica muy ¿cómo llamarlo? Muy Cronenberg, ¿no? La carne, biológica. Fue un enredo, fue una especie de catarsis mental bien demente. Porque después tú seguiste basándote en el mismo ¿cómo se dice? Yggdrasil. En Yggdrasil, con Trinidad, seguiste como en el mismo, por eso que esa historia de Yggdrasil es como la que te refleja a ti tu vida o tus primeros tiempos, porque, bueno, como te nombré también, te decían el surrealista, pero tú no te gustaba mucho que te decían surrealista, te decía que eras como realista pero mágico. Claro, es una frase de Mata es una frase muy atinada que dice: yo no soy surrealista, yo soy realista del sur. Y yo creo que a lo que se está refiriendo es que nuestro continente o nuestro país está tan en la frontera del imperio. Tenéis que pensar que este imperio, o hablemos de Europa, del imperio español en ese momento, su frontera estaba acá en Chile, determinada. Y en ese lugar hay un intercambio por osmosis de culturas muy distintas, y lenguajes distintos, visiones de mundo distintos, cosmogonías diferentes, y esa mezcolanza yo creo que la hemos heredado o la seguimos manteniendo internamente. Somos una cultura que vive la tecnología, pero que también tiene muy en la piel las tradiciones, las leyendas y los miedos ancestrales, ¿no? A los terremotos, a los maremotos, a la magia, a la brujería, qué sé yo. Mi abuela me da un remedio de última tecnología, pero me santiguaba y me cantaba y me ponía lanita roja. Entonces esa mezcla que se produce en las fronteras, esa mezcla de conceptos que se produce en las fronteras es fundamental un poco para entender esta forma de literatura. Tenéis que pensar que en América Latina todavía, a diferencia del centro del imperio, en América Latina todavía están todos los modelos de conducción política que se han dado. Hay todavía formas del feudalismo, hay todavía socialismos reales, hay experimentos neoliberales salvajes, hay experimentos capitalistas medianos, se da y no se eliminan. ¿Te fijas? No somos como los países europeos que pasan por qué sé yo, un camino, ¿no? Donde se van abandonando los experimentos fallidos y se van abrazando experimentos nuevos. No, acá simplemente todo convive. Tenemos guerrillas todavía, hay guerrillas pero son guerrillas
relacionadas con los narcos. Ah, y claro. esas guerrillas relacionadas con los narcos también con cultos satánicos. Y utilizan ayahuasca, que es un alucinógeno indígena. Y utilizan celulares e internet, pero además... entonces es un delirio, el delirio latinoamericano está muy ahí y no lo vemos, ¿no? Y Claro. está presto para ser utilizado. Por eso hay en un libro que fue utópico, donde pusiste, bueno, experimentaste tú que Allende cumplía con su objetivo y Pinochet hasta lo apoyaba. Claro. Es una utopía que, bueno, fue como un mundo, como un universo paralelo. Sí, lo que pasa es que hay en literatura fantástica hay un ejercicio que se llama ucronía. ¿Ya? Y la ucronía consiste en qué habría pasado si. Ah, ya. Por ejemplo, qué habría pasado si Hitler gana la guerra. Ah, claro. Ese es un ejercicio ucrónico. Y acá fue qué habría pasado si Pinochet apoya Claro. a Salvador Es Allende. decir, no se hubiera hecho, no se hubiera realizado el hubiera golpe. ocurrido el golpe. Claro. Para que se desarrollara un proyecto tecnológico de punta en telecomunicaciones que se llama Claro. 5, el proyecto 5, CyberSync. ¿Ya? Y este proyecto, que fue real, era el diseño de un cibernetista inglés, británico, perdón, que se llamaba Stafford Beer, que vino a Chile a desarrollar, a convertir este gobierno de Salvador Allende en un gobierno, el primer gobierno cibernético del planeta. ¿Ya, ya? Un gobierno administrado con computadores y redes de telecomunicaciones a lo largo de Chile. Ah, ya, ya. Es un proyecto absolutamente real, existe, está documentado con fotografías y es un proyecto que luego incluso se aplica en otros países. Y hay que Ya. decir que Chile estuvo adelantado en ese momento 20 años al resto del planeta. Los gobiernos cibernéticos se vinieron a dar recién a principios de los años 90 y Chile tuvo la posibilidad de ser el primero. Pero el proyecto 5 estuvo listo en agosto de 1973, a un mes Ah, ya, del golpe militar. Y este proyecto, CyberSync, era un proyecto absolutamente desconocido. No, la gente ya lo había olvidado y los que habían trabajado en él, a muchos de los que habían trabajado en él no les gustaba hablar de él. ¿Ya? El líder político del proyecto 5 fue de hecho Fernando Flores, el ex senador por Atacama, ¿Ya? por Tarapacá. Ah, ya, por ahí, por allá. Tarapacá. Entre otros, Raúl Espejo, tremendos nombres de nuestra historia. Ya. ¿Tú crees en Dios? No sé. Ya, en este momento no sabes. Ya. No, en realidad nunca he sabido. No sé si alguien sabe. Ya. Es como, porque cuando tú dices creer, sí, pero es como cuando a uno le preguntan, ¿tú crees en otra vida? Y uno dice, a mí me pasa que ¿qué importa lo que yo crea? Si, Claro. si existe, va a existir, si no existe, no va a existir, y nos devanamos los sesos discutiendo algo que Claro. no vamos a saber hasta que no ocurra. Claro. Entonces, lo que yo pueda pensar y decir tiene la misma base de lo que pueda pensar o decir cualquier otra persona que está en la posición completamente opuesta. Entonces, ¿sabes qué? Preocupémonos de otras cosas. Claro. Cuando nos muramos nos vamos a enterar. Lo más probable es que se apague la tele y que no haya nada más. Que no haya. Pero puede que sí, y puede que no. Son elucubraciones. Yo utilizo todo eso ¿Ya? como material literario. Me interesa la idea de Dios, de los santos, de los ángeles, de los sistemas, de los ciclos del Indostán, de los sistemas mitológicos zoroastrianos o germánicos o mapuches. Me interesan como construcciones mitológicas literarias o su potencial literario, su capacidad de reflejar la estructura psíquica de una cultura completa. Son construcciones tan maravillosas como una catedral muy de un gótico muy flamígero o una pintura o unos Claro. vitrós, qué sé yo, los vitrós de la catedral de Chartres o el Duomo de Milán. Son construcciones maravillosas producto de la fe humana, de la creencia en cuestiones que no tenemos ninguna certeza que existan. Claro. Es un encuentro de un sinsentido maravilloso. Claro. Y la fe religiosa, claro, me merece todo el respeto y yo incurro en esa fantasía muchas veces y creo también. Y hay momentos en que creo y hay momentos en que no creo y es fascinante. Encuentro más fascinante el fenómeno que si esto es efectivo o no. Claro. ¿Por qué?
Quería hacer una pregunta. ¿Cómo después te dedicaste a lo más real? Por ejemplo, las investigaciones que haces de acuerdo al libro ya la historia secreta de Chile. Claro. Que ya Depende de lo que consideremos real también. claro, es decir, La discusión bueno, real en el sentido también, digo yo, porque investigaste más allá. ¿Cómo lo hiciste? Histórico. Claro, porque a lo mejor está esa historia, pero no los colocan en los libros de historia para las demás. Para mí yo tenía intereses en siempre ¿Ya? en la ficción, en las mitologías comparadas y ¿Ya? en la historia y en esos tres ámbitos. ¿Ya? En esos tres ámbitos tiene dinámicas en algunos casos bien similares. Grandes movimientos de masas humanas, creación y destrucción de imperios, ejércitos, grandes qué sé yo, cambios sociales, en los tres. En el caso de la mitología, construcción de mundos, creación de pueblos, como con las magnitudes. Entonces, cuando me interesó la historia, me interesó por la misma razón que me interesaba la mitología y que me interesaba la ficción. ¿Ya? En ficción tú tienes, no sé, en ciencia ficción, por ejemplo, tienes creación de imperios, naves espaciales, planetas completos, Claro. grandes rebeliones. Hay unas dinámicas que son súper parecidas. Me atrajo eso. Ya. Cuando entré en la historia, como dices tú, en la realidad Claro. pura y dura, el criterio base que había que respetar es que estuviera en consonancia con fuentes, archivos, documentos, bibliotecas, que esto tuviera apoyo en fuentes de esa naturaleza, ¿no? Pero mi interés es más o menos el mismo. Récord de venta Sí, en la trilogía. sí, Y lo otro lo que, como decías tú, que igual hay gente en contra, va a estar gente ahí que le molestó, por ejemplo, de saber que Sí. Arturo Prat era espiritista, sí, es bien raro. Hay gente, como comentábamos en la charla, hay gente que le duele que le toquen a estos personajes que para ellos son divinos. Claro, Y la verdad es que eran personas. Y Ser personas humano. harto más maravillosas de lo que ellos mismos admiten. No sé. La gente que Claro. admira a Pratt solamente porque se mató, claro, encuentro que es una pobreza pero tremenda. claro, Es como, ¿cuál es la gracia de Pratt? Se mató. Y dice, "Ay, pero ¿cómo? Ahí está el corazón del amor por la patria". No, Claro. pero si al final lo que hizo fue obedecer una orden y matarse. Eso seguramente tiene gran valor en el mundo militar, pero en el mundo civil ni uno. ¿Cachai? Claro. Y aquí la mayoría es civil en este país. claro, Entonces, la gracia la gracia de una historia más madura o que se mete más en los personajes es justamente descubrir la multidimensionalidad de los eventos y de los personajes, que no son solamente seres monodimensionales, ¿te fijas? Claro. Como te los enseñan, porque son casi como cartas de Sakura Card Captor o cuestiones así, donde es un personaje con un atributo Claro. y un valor. Entonces Arturo Prat se mató, valor no sé qué, Bernardo Higgins Claro. el libertador, se acabó. Y como que todos son intocables y tienen, yo bromeaba y decía, pues si, como que si ni siquiera fueran al baño, ¿cachai? claro, no tienes necesidades. No tienen necesidades humanas. Y la verdad es que eran seres humanos con luces, sombras, con momentos maravillosos y con momentos súper oscuros. Y una forma madura de enfrentarlos es abrazar esas luces y esas sombras para entenderlos mejor. Y Arturo Prat en particular es un tipo maravilloso, un tremendo ser humano, mucho más allá del salto y de la muerte en Iquique. Claro. Entonces, dejar todo eso de lado para sostener un valor único es pobre, como Gabriela Mistral también, que El piercing. es importante para la gente de los Andes también. Gabriela Mistral es presentada solamente dentro del ámbito de lo femenino, como decía Jorge. Como es mujer, poetisa, Claro. que es dentro del mundo de lo sensible. Y yo agregaría profesora y del mundo de la maternidad. Ya. Que los hijos, los niños, ¿cachai? Como que la relegan a un fragmento de lo que ella fue. Ella fue una intelectual de un tremendo valor en a mitad del siglo XX, una de las intelectuales más importantes de América Latina, una mujer además muy rebelde
una protofeminista, Claro. una mujer defensora del indigenismo, defensora de la riqueza natural, hablaba en términos que no se inventaron hasta 20 años después, no sé, 30, 40 años después, hasta que apareció Greenpeace, ¿no? Defensa de los ecosistemas, Claro. defensa del valor de la flora y de la fauna, el valor de la educación, reforma agraria, una mujer que fue capaz de... La pintan como la señora fome de las rondas infantiles, y esta señora fome de las rondas infantiles llamó a colaborar con armas para la revolución sandinista contra la invasión norteamericana. Entonces, Mira. una mujer que era además antimilitarista, que estuvo en arresto domiciliario en la Italia de Mussolini y tuvo que salir de España, de la España franquista, acá, pero así, contrapuesta con Carlos Ibáñez del Campo, el gran golpista chileno. Una mujer que hablaba de la tarántula militar, refiriéndose a la intromisión del mundo castrense en el mundo civil, en los gobiernos y en las democracias. Entonces, esta señora era harto más puntuda, peligrosa y Claro. rebelde de lo que la pintan. Entonces, ¿cómo no va a ser interesante explorar esas otras dimensiones, ¿no? En vez de quedarse Eso, con claro. el personaje plano que te enseñan en la escuela? Bueno, ayer había un homenaje que no se recuerda mucho, que a Galvarino, de fallecimiento, y acá nosotros, bueno, aquí en el Valle de Aconcagua tenemos al gran Michimalongo, gran cacique, que fue uno de los que estuvo a punto de destruir a Santiago y con los españoles y todo. Claro. ¿Qué opinas tú de lo que está sucediendo en este momento en la Araucanía con respecto a todo este problema? Lo conversábamos también en la charla. Para mí, esto no es ni más ni menos que cómo ha actuado el Estado de Chile contra su pueblo durante toda su historia. Esto no es un ataque contra la cultura mapuche. Ellos no están tratando de destruir al pueblo mapuche, ellos están tratando de que sus madereras operen ¿Ya? sin ninguna molestia, ¿no? Que ellos dejen de molestar a estos grandes productores que hacen aporte y son pilares para la sociedad, ¿okay? Estas grandes personas que tienen estas madereras, según ellos. Entonces, es lo mismo que ocurre, que ha ocurrido a lo largo de toda nuestra historia, cuando los intereses de las personas se cruzan con los intereses de las grandes corporaciones o del gran poder económico. Las personas en este país son segunda opción. El Estado no las defiende, el Estado no las pone por encima de sus intereses económicos. El Estado no considera que el centro de su preocupación sean las personas, sino la producción y el medio de producción o la riqueza explotable. ¿Okay? Entonces, lo que yo digo es que los mapuches tuvieron la bendición de vivir en esas tierras y la maldición de que fueran ricas para el Estado. Ahí está el problema. Claro. Ya. Te quería regalar un libro, Encantado. Una identidad ancestral del Valle de Aconcagua, Buenísimo. para que toponimia. claro, Bueno. para que los disfrute ahí. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Ya, Muchas pues. gracias. ¿Qué le dirías a la juventud? Que les podría decir es que no claudiquen, ¿no? Ya. Son las generaciones nuevas, son las que el país va a ser como son ellos. Entonces, en la medida en que ellos sean rebeldes, conscientes, con sentido crítico, que no se dejen avasallar, es así como va a ser el país. Ya. Entonces, en el fondo, ningún consejo de cómo deben ser o no ser, sino que sean buenos. O sea, que finalmente hoy día ya esa base es un lugar deseable, que sean buenas personas. Ya. Una buena persona piensa en su medio ambiente, una buena persona piensa en los animalitos, una buena persona no le da lo mismo que un anciano llegue sin buena pensión. Una buena persona quiere a su prójimo. Una buena persona no le da lo mismo que cabros pobres no tengan educación. Entonces, toda esta cuestión tiene que ver con eso, de algo tan básico como, ¿sabéis qué? Sean buenas personas. Sean buenas personas y respétense. Claro. Y quiéranse. Quiero invitarte para nuestro programa, que quiero que vuelvas luego acá al Valle de Aconcagua y vayas a visitar a nosotros a nuestro programa ahí. Ya, pues, ¿Ya? feliz. Eso, muchas Ya, gracias. muy bien. ¿Eh? Chao, chao. Gracias.
comer pancito ahora. Ahora voy a comer. Por favor, les vamos a arreglar la parrilla. Un saludo a la gente de Vamos por Ti. Sean grandes, sean los mejores. Chao.